Vamos a comenzar el vídeo recordando algunos conceptos importantes del movimiento circular uniforme para poder entender la dinámica. En primer lugar, vamos a considerar un móvil de masa m que está girando en este sentido y que tiene una determinada velocidad angular. Bien, la velocidad lineal es un vector que es tangente siempre a la trayectoria. En este caso, la trayectoria es una circunferencia. En cada punto que podemos considerar, y aquí he cogido 3, dibujaríamos la velocidad lineal como un vector que es tangente a la circunferencia en este punto. Eso quiere decir que el radio y el vector velocidad van a formar 90 grados. Como es un movimiento circular y uniforme, la velocidad angular es constante. Y al ser constante, si yo la multiplico por el radio, obtengo la velocidad lineal. Sería el módulo de la velocidad lineal. Por lo tanto, al ser estos dos factores constantes, el módulo de la velocidad lineal es constante. Y aquí lo tengo indicado. El módulo se puede escribir de este modo o de este otro. Le quitamos la flecha al vector y eso significa módulo. Como el módulo de la velocidad lineal es constante, la aceleración tangencial en este tipo de movimientos es cero. Recordamos que la aceleración tangencial se obtiene como la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, en otras palabras, para que se entienda, la derivada con respecto del tiempo del módulo viene a ser como cómo cambia el módulo en un instante muy pequeño de tiempo. Y como hemos dicho que el módulo es constante, pues no va a cambiar a lo largo del tiempo. Por eso la aceleración tangencial es cero. Obviamente, sabemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. En este tipo de movimientos, como la velocidad angular es constante, no hay aceleración angular. Luego valdrá cero, y todo esto es congruente con este resultado anterior. Si la aceleración angular es cero, pues la aceleración tangencial es cero. En definitiva, que si el módulo de la velocidad es constante, no hay aceleración tangencial ni aceleración angular. Pero si observamos, vemos como el vector velocidad, aunque no cambie en módulo, sí va a cambiar en dirección y sentido. Por lo tanto, al haber un cambio en la velocidad, en el vector, aunque solo sea en dirección y en sentido, tiene que haber una aceleración. Y esa aceleración se le llama aceleración centrípeta o aceleración normal. Y se calcula como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, que en este caso es el radio de la circunferencia, que podemos escribir en función de la velocidad angular, utilizando esta expresión, donde pone módulo de v, pongo velocidad angular por el radio elevado al cuadrado y dividido por r, simplifico una r con una r y me queda esta otra expresión que me permite calcular la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular y del radio. O puedo calcular este mismo valor como el módulo de la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. Esta expresión y esta son exactamente iguales. La dirección y sentido de la aceleración centrípeta siempre es desde el cuerpo que estemos considerando, dirección sobre el radio de la circunferencia y sentido apuntando hacia el centro. Si consideramos estos 3 puntos, podríamos dibujar el vector aceleración centrípeta tal y como aparece en la figura. Y esta aceleración es la que se encarga de hacer variar la dirección y el sentido del vector velocidad. Sin ella no se trazaría esta circunferencia. Es necesario que exista esa aceleración para que el móvil pueda describir una trayectoria curva, en este caso circular. La segunda ley de Newton nos dice que para que haya una aceleración tiene que haber una fuerza, o una fuerza resultante sobre el cuerpo que tiene una masa m. Entonces, para que exista esta aceleración centrípeta, en este tipo de movimientos tiene que haber una fuerza. Y esa fuerza se llama fuerza centrípeta.
La aceleración centrípeta la podemos escribir como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Entonces, así se escribiría la segunda ley de Newton para un móvil de masa m que está describiendo un movimiento circular y uniforme. Y esta suma de fuerzas que tenemos aquí será la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta, que sería, podríamos ponerlo aquí también, va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Así que sobre el dibujo dibujamos la fuerza centrípeta como una fuerza que parte de la masa m y que se dirige hacia el centro de la circunferencia. Ese sería el sentido y la dirección es la del radio. Vemos en estos tres puntos considerados cómo dibujaríamos la fuerza centrípeta con la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Así que los problemas se reducen a calcular y a observar qué fuerzas coinciden con la dirección y sentido que he dibujado aquí. Y esa fuerza resultante que se obtenga con esta dirección y sentido será la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta se va a calcular como la masa por la aceleración centrípeta, que es el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Y vamos a hacer problemas para entender esto, que es relativamente fácil. En este problema tenemos una masa m de 1 kilogramo que está dando vueltas en un plano vertical. Es decir, es como si alguien estuviese aquí agarrando la cuerda y está dando vueltas. El radio de la circunferencia, que es la trayectoria, es de 0,6 metros y nos dan la frecuencia de 60 vueltas por minuto. Y tenemos que calcular la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria y después en el más bajo. Vamos a comenzar por el más alto. En este punto, si dibujamos las fuerzas a las cuales está sometida la masa m, dibujaríamos el peso siempre vertical hacia abajo y la cuerda está tirando del cuerpo con una fuerza que es la tensión. Y ahora le aplicamos la segunda ley de Newton. Acabamos de ver en la primera parte teórica, perdón, que tiene que haber una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia para que pueda describir este movimiento circular y uniforme. Entonces, ¿quién está actuando o qué fuerzas están actuando como la fuerza centrípeta? Recordemos que la fuerza centrípeta la podemos escribir como la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, en este caso y en este problema, la fuerza centrípeta está formada por estas dos fuerzas que apuntan hacia adentro de la circunferencia en la dirección del radio. Luego estas dos fuerzas son las que están actuando como la fuerza centrípeta. Entonces podemos escribir esta ecuación, la segunda ley de Newton, del siguiente modo. El peso más la tensión es la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y entonces tenemos que calcular T, que es la incógnita. Vamos a sustituir los datos que conocemos. La frecuencia es de 60 vueltas por minuto o revoluciones por minuto, que puedo pasar a revoluciones por segundo dividiendo por 60. Si da 60 vueltas en un minuto, pues en un segundo lo divido entre 60 y me da una vuelta por segundo, o lo que es lo mismo, un hercio. Por lo tanto, ya puedo calcular la velocidad angular, que sería 2pi por la frecuencia. Y si multiplico por el radio, que es 0,6, obtengo la velocidad lineal, que recuerdo que es un vector tangente. Si suponemos que esto gira en este sentido, sería un vector tangente en este punto a la circunferencia. Bueno, calculo el módulo y me sale aproximadamente 3,77 metros partido por segundo. Si sustituyo ahora la masa por 1 kilogramo, la g por 9,8, la velocidad 3,77 y r 0,6 en esta ecuación, puedo despejar la tensión
Este término pasa al otro lado restando y obtengo un valor de 13,9 newtons. Vamos ahora a calcular la tensión en el punto más bajo de la trayectoria. En el punto más bajo, el peso va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Luego, en este caso, tenemos que ver cuál es la resultante en esta dirección para ver cuál es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, que será así, tendrá esta dirección y sentido, en este caso se va a calcular como la resultante de esas dos fuerzas sobre el radio con esa dirección y sentido. Por lo tanto, tengo que restar la tensión menos el peso, que apunta en sentido contrario. Así que la segunda ley de Newton ahora se escribe como fuerzas a favor de la centrípeta, pues sería la tensión, en contra el peso, eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. De aquí pongo el peso como la masa por la gravedad y despejo la tensión. Este término pasa a la derecha sumando. Y ahora sustituyo los datos, que los conozco todos, y obtengo que la tensión es 33,49 newtons. Obviamente la tensión es mayor aquí, en este punto, que en este, como podemos intuitivamente pensar o calcular. Aquí cuando la masa está en el punto más bajo, tira el peso, vamos a decir así, que tira hacia abajo y por lo tanto tiene que aumentar la tensión. En este problema tenemos un péndulo cónico. No es más que una cuerda que está sujeta en este punto y que tiene una trayectoria que es una circunferencia en este plano. La cuerda tiene una longitud L, no nos dan la masa del cuerpo y nos dicen que cuál es la velocidad angular que tiene que tener la masa para que el ángulo que forme la cuerda con la vertical, este ángulo sea de 60 grados. Un péndulo cónico funciona así. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre la masa M. Tenemos, por un lado, el peso vertical y hacia abajo y la tensión sobre la cuerda que tira de la masa M hacia arriba. Ahora situamos nuestros ejes de coordenadas, haciendo que el origen pase por la masa. Esta masa, para que describa un movimiento circular y uniforme en este plano, necesita de una fuerza centrípeta, porque para que describa la circunferencia tiene que haber una aceleración centrípeta, como hemos visto en la parte de teoría. El siguiente objetivo es ver qué fuerza es la que va o qué fuerzas van a actuar como fuerza centrípeta en este problema. De momento no hay ninguna, pero vemos que la tensión no está alineada con ninguna de los ejes de coordenadas, entonces lo que voy a hacer es descomponerla. Para ello proyecto sobre los ejes la tensión y obtengo esta componente sobre el eje X, T sub X, y esta otra componente sobre el eje Y, T sub Y. El ángulo que forma la cuerda con la vertical es el mismo que tenemos aquí, ya que pues este segmento es paralelo a este y este pues es el mismo, tiene la misma dirección que la cuerda, así que este ángulo coincide con este. En este triángulo rectángulo, T sub X es el cateto opuesto al ángulo y T sub Y coincide en módulo con esta longitud, es el cateto contiguo. Por lo tanto, puedo escribir T sub X como T por el seno del ángulo y T sub Y, que coincide, como he dicho, con esta longitud, será T por el coseno de este ángulo, ya que es el cateto contiguo. De modo que ahora ya tengo sobre el eje X una fuerza, que será la fuerza centrípeta, y que es T sub X. Por otro lado,
en el eje OI tengo dos fuerzas, T sub I y el peso, que es opuesta. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales, porque la bola en su movimiento en este plano no va a ascender ni descender. Se mantiene siempre a la misma altura. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de aceleración en el eje OI. No va a haber movimiento en el eje OI. Por lo que estas dos fuerzas tienen que ser iguales para que eso ocurra. Si aplico la segunda ley de Newton al eje OX, tendré, como es un movimiento circular y uniforme, que la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es v² partido por r. Y la fuerza centrípeta, como he dicho ahora mismo, en este ejercicio es T sub x. Así que puedo escribir T sub x, que es la fuerza centrípeta, es igual a mv² partido por r. O lo que es lo mismo, que T por el seno del ángulo tiene que ser igual a mv² partido por r. Como me piden la velocidad angular, voy a escribir la velocidad lineal en función de ella, como la angular, por el radio. Así que me queda m por v², que es la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado partido por r. Una r con una r se simplifica y me queda m por la velocidad angular al cuadrado y por el radio. Esta será mi primera ecuación para resolver el problema. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton en el eje OI. Como he explicado anteriormente, estas dos fuerzas se tienen que anular, porque no va a haber movimiento ni de ascenso ni de descenso de la bola en esta dirección. Así que la aceleración sería 0, masa por aceleración, pues 0. T sub I tiene que ser igual a P. T sub I es T por el coseno del ángulo, que tiene que ser igual al peso que es la masa por la gravedad. Si me fijo, estas son las dos ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones con las que voy a resolver el problema. El ángulo lo conozco, que son 60 grados. La masa no la conozco. La velocidad angular es lo que tengo que calcular. La tensión no la conozco y el radio sí que lo voy a conocer, aunque no me lo dan. Yo puedo calcular el radio, que sería esta longitud, en este triángulo rectángulo. Conozco el ángulo y la hipotenusa, luego puedo calcular este cateto a través del seno. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, R, dividido por la hipotenusa, L. Si despejo R, obtengo L por el seno del ángulo. Y esta R es la que voy a introducir en esta expresión. Al sustituir R como L por el seno del ángulo, resulta que el seno se puede simplificar. Y me queda que T es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por la longitud de la cuerda. Y esta sería mi primera ecuación. La segunda es la que tenemos escrita aquí. Así que con estas dos ecuaciones planteo el sistema. Voy a borrar todo esto para resolverlo. Puedo hacerlo de varios modos, lo voy a hacer por sustitución. Donde pone aquí T, voy a escribir esta expresión. La masa. Con la masa se puede simplificar y puedo despejar ya la velocidad angular, que es lo que me pide el enunciado. Por la longitud de la cuerda. La velocidad angular será la raíz cuadrada de esa expresión. Vamos a ver, L coseno de ángulo. Y ahora sustituyo los valores y resuelvo. Obteniendo un resultado de 6,26 radianes partido por segundo.
Y esta es la solución del ejercicio. En este último problema, que va a formar parte de este vídeo, tenemos una superficie cónica y de forma similar hay una cuerda de la que pende una masa m. Esta masa está dando vueltas en el mismo plano. Su trayectoria es una circunferencia alrededor de la superficie cónica. Los datos que nos dan son el ángulo que forma la cuerda con la superficie, que son 30 grados, la longitud de la cuerda, la masa, como he dicho, y la velocidad angular, que son 10 revoluciones por minuto. Nos piden calcular la reacción de la superficie cónica sobre el cuerpo y la tensión en la cuerda. La diferencia de este ejercicio con el anterior es que ahora este cuerpo se apoya sobre una superficie, luego aparece una fuerza normal, que es la reacción que nos piden aquí, en este primer apartado, y que es perpendicular a la superficie en este punto. Las otras fuerzas son las mismas, el peso hacia abajo, la tensión sobre la cuerda, y tenemos que ver qué fuerzas actúan, o la resultante de las fuerzas en esta dirección y sentido serán igual a la fuerza centrípeta. Entonces, como vemos, podemos descomponer la tensión sobre el eje X y la normal también tendrá una componente sobre el eje X. La resultante de esas dos fuerzas será la fuerza centrípeta. Este ángulo de aquí, este de aquí será de 60 grados, porque si este es de 30, pues 90 más 90, 180. Así que este es de 60, obviamente, y este será de 30. Ya que 60 más 30 tiene que sumar 90 grados. Este ángulo de aquí es de 30 grados también, porque si yo giro el eje Y 90 grados a la derecha, en el sentido antihorario, coincide con el X. Si yo giro 90 grados esta dirección en el sentido antihorario, pues tendrá que quedar sobre la fuerza normal, porque aquí hay 90 grados. Entonces, este ángulo tendrá que ser igual que el de 30. Para el que tenga dificultades para verlo, solo hay que pensarlo un poco para comprenderlo, pero voy a utilizar estas dos líneas que forman 30 grados entre sí y voy a hacer que roten 90 grados las dos a la vez para que veáis que quedan sobre la fuerza normal y sobre el eje X, para que veáis que este ángulo es de 30 grados. Puede que no coincidan del todo porque este dibujo está hecho a mano alzada, entonces no van a coincidir del todo, pero para que se comprenda yo creo que sí. Bueno, voy a activarlo desde aquí, que se tarda un poquito, y ahora se verá. Así que este ángulo es de 30 grados. Y lo que voy a hacer es representar todas las fuerzas en un esquema aparte para que quede más claro. El esquema de fuerzas pues sería este. Tenemos la tensión sobre la cuerda, la normal, que es la reacción cuando se apoya el cuerpo sobre la superficie, y el peso hacia abajo. La tensión forma 60 grados con el eje X y la normal 30 grados. Entonces, como siempre tenemos que hacer coincidir las fuerzas con los ejes. Como estas dos no son coincidentes, lo que vamos a hacer es calcular y dibujar las proyecciones sobre los ejes. Entonces tenemos la normal tendrá una componente X y una Y, y la tensión también una componente Y y una X. No perdamos de vista que la fuerza centrípeta apunta hacia el centro
de la circunferencia, que sería esta, y que por lo tanto va a ser la resultante de las fuerzas que haya en el eje OX. En nuestro caso será T sub X menos NX, lo que actuará como fuerza centrípeta, porque esa será la resultante en esta dirección y sentido. Si aplico la segunda ley de Newton al eje OX, tengo que fuerzas a favor de la fuerza centrípeta va a ser T sub X en contra N sub X. La resultante, es decir, la suma vectorial de esas fuerzas será la fuerza centrípeta. Como me dan la velocidad angular en vez de la lineal, pues lo voy a escribir en función de ella. Tengo que calcular cuánto es T sub X y N sub X. T sub X, que es esta componente, está relacionada con el coseno de este ángulo. Luego será T por el coseno de 60. Y NX, que es esta proyección, esta componente, también está relacionada con el coseno de 30, así que será N por el coseno de 30. Así que me queda esta ecuación, donde las únicas incógnitas que tengo son T y N, que es lo que me pide el problema que calcule, porque la velocidad angular me la dan, la masa también, y el radio no me lo dan, pero lo puedo calcular, el radio es este. Puedo considerar este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la longitud de la cuerda. Conozco este ángulo, que son 30 grados, así que voy a poder calcular el radio. Aquí acabo de escribir lo que acabo de explicar. Entonces, aquí en la R voy a poner L por el seno de 30. Y así me queda escrita esta ecuación, donde ahora ya sí solo T y N son incógnitas. A continuación, le aplico la segunda ley de Newton al eje OY. En el eje OY tiene que haber equilibrio, porque este cuerpo no va a estar subiendo ni bajando, siempre se mueve a la misma altura, sobre el mismo plano. Así que la aceleración que va a tener en el eje OY es 0. En el eje OY, si nos fijamos, tenemos hacia arriba, que vamos a considerar positivo por elegir un criterio, T sub I y N sub I. Y en contra va el peso. Luego podemos escribir que T sub I más N sub I menos P es igual a 0. T sub I, el módulo de este vector, coincide con esta longitud, que relacionamos con el seno de este ángulo, porque este es el cateto opuesto. Así que T sub I se podrá poner como T por el seno de 60. Y N sub I, de forma análoga, coincide con esta longitud, que relacionamos con el seno de 30. Así que NI será N por el seno de 30. Y esta sería la otra ecuación para resolver el problema, donde incógnitas solo son T y N. Por lo tanto, con estas dos ecuaciones puedo formar un sistema. Ya a partir de ahora ya no hay física, son todo matemáticas. Las voy a coger aparte y voy a resolver el ejercicio. Así que voy a borrar casi todo. Voy a sustituir los datos que conozca para que me queden ya números, para que pueda operar más fácilmente. Antes de todo tenemos que pasar. Esto realmente no es la velocidad angular. Si nos lo dan en revoluciones por minuto es una frecuencia. Para pasarlo a radianes por segundo tenemos que multiplicar la frecuencia por 2pi y la frecuencia ponerla en revoluciones por segundo. Así que si da 10 vueltas por minuto, en un segundo pues se obtiene dividiendo por 60. El resultado es que la velocidad angular es de 1,05 radianes por segundo aproximadamente, que es lo que ponemos aquí al cuadrado. Voy a multiplicar esta primera ecuación por 2. ¿Por qué? Porque así elimino denominadores. Y lo mismo voy a hacer aquí. Así no tengo que trabajar con fracciones. Este término al multiplicarlo por 2, pues hago 2 por 5, 10. ¿Vale? El resto, pues esto lo multiplico por 2. Y entonces este 2 y un medio, pues se van a simplificar. De aquí despejo n. Y en la segunda ecuación despejo la t. Todo este producto me da 24,8. Y ahora voy a borrar este dibujo para terminar aquí el sistema. Lo resuelvo por sustitución.
En esta ecuación donde pone n, sustituyo por 98 menos raíz de 3 por t. Hago este producto que me da 169,7. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Paso este término positivo al otro lado, 4t. Hago esta operación y ya después puedo despejar la tensión, 48,6 newtons. Ahora cojo t y lo sustituyo aquí, en esta ecuación, y puedo calcular n. Cuando se hace, se obtiene un valor de 13,8 newtons para la normal, que es la reacción que nos pedían en el apartado A, la reacción de la superficie. Bueno, cada uno que resuelva el sistema como quiera y como pueda. En resumen, este ejercicio es bastante completo y hay que tener un poco de paciencia para resolverlo, pero si sois capaces de entenderlo, habréis dado un gran paso adelante. Y me estoy refiriendo al nivel de primero de bachillerato.